¿Te ha ocurrido alguna vez en la que te has sentido defraudado, decepcionado con Dios? Me gustaría en esta tarde, en un ratito, darte algunas pautas para poder ayudarte a mejorar esto, para poder ayudarte a mejorar pues esas decepciones, frustraciones que a veces sentimos con Dios porque no nos contesta, no nos da lo que queremos, no actúa como quisiéramos que actuara o no respondió como esperábamos que respondiera, y eso va creando en nosotros, bueno, pues cosas en nuestro corazón, en nuestros pensamientos hacia Dios que nos van alejando, se levantan muros entre Dios y nosotros y no nos permiten disfrutar de Dios tal como Él quiere. Entonces, simplemente unas pautas que Dios ha estado tratando con mi vida durante un tiempo, durante años, y creo que puede ser muy útil para algunas personas, quizás para otras no, pero estoy seguro que va a ser útil para ti. Quiero empezar con un texto de la Biblia. Hay un texto en la Biblia que dice en Éxodo, capítulo 20, dice: no te harás imagen ni semejanza, no te harás imagen ni semejanza de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas de la tierra. Entonces la Biblia dice: no te harás imagen ni semejanza. Y sabemos lo que es una imagen. Una imagen, evidentemente, sabemos lo que es, y pues una imagen de Dios, una imagen de Jesús, una imagen de un santo, una imagen de una virgen. La Biblia dice: no te harás imagen. Y es curioso porque el término hebreo que utiliza ahí, cuando habla de imagen, se está refiriendo precisamente a eso, a una imagen palpable, una imagen que podemos ver, una imagen que podemos tocar en cierta manera. Puede ser una imagen de yeso, de madera, o una fotografía, un cuadro. Se está refiriendo a una imagen. Y la Biblia dice: no te harás imagen. Y hasta ahí, bueno, muchos de nosotros, cristianos, que no adoramos imágenes o no nos hacemos imágenes, podríamos darnos golpes en el pecho o palmaditas en la espalda diciendo: bueno, yo soy una persona que no adoro imagen, no soy idólatra, y hasta ahí podríamos llegar. Pero curiosamente la Biblia dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y ahí es donde me gustaría ahondar para ayudarte a entender y para poder ayudarte a conocer a Dios, y para evitar que puedas a veces por malos entendidos, por malas maneras de entender a Dios, o mala manera de entender la Biblia, que evitarte que puedas llegar a veces a frustrarte, a decepcionarte con Dios, desilusionarte con Dios, porque la realidad es que muchas personas hoy día, creyentes y no creyentes, evidentemente por los no creyentes más aún, pero aquellas personas que son creyentes, muchos se han sentido en algún momento en su vida decepcionados con Dios, desilusionados con Dios. Y me gustaría ayudarte de alguna manera a poder solucionar eso. Entonces, imagen ya sabemos lo que es. Ahora, en cuanto a lo que es, cuando la Biblia dice: no te harán ninguna semejanza, ¿a qué se refiere semejanza? Hemos dicho que la imagen se refiere a una imagen tallada, una imagen que puede ser palpable, una imagen puede ser una fotografía, algo que podemos tocar, que podemos visualizar. Pero la Biblia dice: no solamente no te harás imagen, sino que no te harás ninguna semejanza. Cuando se refiere a una semejanza, se refiere a una imagen imaginada, una imagen mental. Y ahí es donde realmente muchos de nosotros, principalmente los creyentes, caemos en el error. Como he dicho antes, nos damos golpes en el pecho o palmaditas en la espalda diciendo: yo no adoro ninguna imagen porque yo soy evangélico, yo soy cristiano evangélico, yo no adoro ninguna imagen. Pero es que la Biblia dice: no te harás tampoco ninguna semejanza. Y ahí semejanza, como vuelvo a repetir, la palabra semejanza es un término hebreo que se refiere a una imagen imaginada. Entonces ahí es donde realmente caemos en nuestro error. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchos de nosotros tenemos una manera de pensar en cuanto a Dios. Nos imaginamos a Dios de una manera, entendemos a Dios de alguna manera, comprendemos, visualizamos a Dios de una manera concreta, cada uno según nuestra personalidad, según nuestras propias experiencias, según nuestras propias necesidades, según nuestro conocimiento de Dios, nuestra cultura, de lo que hemos ido recibiendo de nuestros padres, del contexto en el que vivimos, etcétera. Hacemos una imagen de Dios en nuestra mente, y eso es lo que la Biblia prohíbe. La Biblia dice: no te harás ninguna semejanza. ¿Y por qué Dios nos
nos prohíbe que nos hagamos alguna semejanza, alguna imagen imaginaria, mental de Dios? Pues no es simplemente porque Dios lo quiera y ya está, sino porque sabe que eso nos daña, y esa es la fuente de nuestras frustraciones con Dios. La fuente de cuántas veces nos hemos frustrado con Dios. Nos hemos sentido que Dios no ha escuchado nuestra oración. Ese familiar que esperábamos que Dios lo curara y falleció. Esa persona que esperábamos que Dios hiciera un milagro, pero no hubo milagro. Esa puerta abierta que estábamos esperando que Dios abriera, pero no se abrió. O esa manera en la que estábamos esperando que Dios actuara y Dios actuó de otra manera distinta a la que nosotros pensábamos o esperábamos de Él. Y eso que creó una frustración en nuestra vida, creó una decepción. Muchas personas se sienten dañadas con Dios porque Dios no respondió en la manera que estaban esperando. Y nos hemos creado una semejanza de Dios, una imagen de Dios imaginaria, un pensamiento de Dios en nuestra mente. Y eso, como he dicho, es la raíz de nuestras frustraciones con Dios. ¿Por qué? Porque hemos creado a ese Dios de que es un Dios que tiene que responder conforme a lo que nosotros pensamos. Y quiero decirte esto, y te lo digo con cariño, evidentemente, pero te lo tengo que decir. Con cariño, pero te lo tengo que decir. ¿Y qué te tengo que decir? Es que eso es idolatría. Eso es idolatría. Cuando nosotros nos hacemos una imagen de cómo Dios tendría que actuar en un momento dado, de cómo Dios tendría que respondernos, de cómo Dios tendría que hacer una cosa u otra, estamos creando una imagen de Dios que no es real. ¿Por qué? Porque estamos encasillando a Dios a una manera concreta en cuanto a lo que nosotros hemos creado, hemos pensado. Pensamos Dios tendría que actuar de esta manera. Cuando pedimos a Dios por un milagro hacia un familiar, hacia nosotros mismos, cuando pedimos a Dios una respuesta económica, una respuesta de salud, una respuesta laboral, un milagro, cuando estamos pidiéndole algo a Dios que actúe de una manera, que nos hable de una manera, que nos dirija de una manera, que haga de una manera, y Dios no actúa en la manera en que estamos esperando, nos frustramos. Pero nos hemos creado una imagen de Dios, de cómo Dios tendría que actuar concretamente en esta situación que estoy viviendo. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es que Dios no se ajusta a nuestra imagen creada. Dios no se ajusta a nuestro pensamiento. Dios es más grande que lo que nosotros podamos llegar a pensar. Realmente te puedo decir otra cosa con cariño. Con cariño te lo digo. Pero si alguna vez te has sentido frustrado, o si en muchas ocasiones te sientes frustrado con Dios, desanimado, decepcionado por Él, con cariño te lo digo, pero es que quizás realmente no conoces a Dios. Si realmente conocieras a Dios, si realmente tú llegaras a conocer a Dios, entenderías que Dios jamás Dios haría alguna cosa para dañarte. Todo cuanto Dios hace siempre tiene un propósito para bien, para tu vida, para amarte. La Biblia dice que si Dios el Padre nos entregó a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? O sea, si el corazón de Dios Padre fue movido para entregarnos a su propio Hijo, ¿tú crees que realmente Dios no quiere bendecirte? ¿Realmente Dios haría algo para dañarte? De ninguna manera. Entonces, cuando uno realmente llega a conocer a Dios, entiende que no hay nada en Dios que me pueda decepcionar. Aun cuando Dios no actúe en la manera que yo quisiera, aun cuando Dios no obre como yo estaba esperando, cuando Dios se nos sale de nuestras casillas, de esa caja que hemos creado, donde hemos metido a Dios y hemos dicho, Dios, tú tienes que moverte de esta manera, y Dios se sale de esa caja, y Dios actúa como quiere, y Dios obra como quiere. Entonces nos sentimos decepcionados, frustrados, heridos con Él, porque no hizo como estábamos esperando. Y eso es hacerse una semejanza. Una semejanza es una imagen imaginaria. Estamos en Éxodo 20, versículos 1-2, cuando la Biblia Dios prohíbe que nos hagamos no solamente una imagen palpable, sino una semejanza de Él, una idea imaginaria de Él, un pensamiento de Él. Porque Dios es más grande, Él es más profundo, Él es más grandioso. Sus pensamientos, dice la Biblia, son más altos que los nuestros, sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces no podemos llegar a conocer. Dice la Biblia que el Espíritu Santo, dice, escudriña hasta lo profundo de Dios. Dios es tan profundo, tan grande, tan maravilloso, tan sabio. Él sabe tantas cosas que nosotros no sabemos. Entonces Él actúa en la manera que Él cree conveniente. Y quiero decir otra cosa, Dios es soberano. Él es soberano. ¿Qué significa que es soberano? Que Dios actúa cuando quiere, como quiere, donde quiere, con quien quiere.
Él es soberano. Y este título de soberano que le pertenece a Dios, podemos descansar en su soberanía. ¿Por qué podemos descansar en la soberanía de Dios? ¿Por qué podemos tener confianza en la soberanía de Dios? En saber que Dios no va a actuar tanto como yo quisiera, sino como Él quiere. ¿Por qué yo puedo descansar y tener confianza en la soberanía de Dios? Porque al conocer a Dios nos damos cuenta, como he dicho antes, de que Dios jamás haría algo para dañarme. Si ese título de soberano lo pudiéramos aplicar a una persona en esta tierra de carne y hueso, entonces podríamos tener miedo. Podríamos evidentemente dudar y dudaríamos de confiar en esa soberanía de esa persona. Por ejemplo, aquel juez injusto que contaba Jesús en la parábola en Lucas 18. Si este hombre, este juez injusto, tuviera el título de soberano, evidentemente podríamos temer a la hora de tener a un contacto con él, a la hora de tener que confiar en él, podríamos tener miedo, porque evidentemente no nos sentiríamos seguros, porque un hombre, ¿verdad? Un hombre de carne y hueso, egoísta, un hombre que puede ser orgulloso, un hombre que solo mira por sí mismo, pues tener el título de soberano pues le da, ¿verdad?, mucha amplitud para hacer lo que quisiera con maldad en su corazón. Pero Dios es tan bueno, en Él no hay problema, no hay pecado en Él, ¿verdad? No hay imperfección. Dios todo lo que hace lo hace para nuestro bien. Entonces cuando Dios, ¿verdad?, se declara como soberano, cuando Dios tiene ese atributo de soberano, la soberanía de Dios nos trae descanso, saber que Dios jamás hará algo para dañarme. Dios jamás hará algo que pueda realmente decepcionarme. Yo me siento decepcionado con Dios a veces, frustrado, desanimado, herido con Dios. ¿Pero por qué? Porque esperaba que Dios actuara en la manera que yo creía que tenía que actuar, porque quería que Dios actuara de esta manera concreta, y Dios, como es tan grande, que lo sabe todo, que sabe, ¿verdad?, lo que hay antes, después, lo que pasará, lo que no ha pasado, lo que debería pasar, y Él actúa, ¿verdad?, como Él quiere, siempre para nuestro bien, pero actúa en una manera en que normalmente no se ajusta a nuestra manera de pensar de Dios. Así que yo quiero animarte a que no solamente no te hagas una imagen palpable que puedas tocar, una imagen, una fotografía de yeso, de madera, que eso es idolatría, sino que tampoco te hagas una semejanza, una imagen imaginada de Dios. Deja que Dios sea como es, deja que Dios actúe como quiera, deja que Dios haga y deshaga lo que Él quiera, y confía en Dios, confía cuando uno se encomienda en la mano de Dios y confía en Dios, y realmente eso es adorar a Dios. Adorar a Dios no es adorar a un Dios que nos hemos creado. Tenemos a veces el Dios, por ponerte un ejemplo, el Dios juez o el Dios policía, que tiene que hacer justicia, que tiene que vengarse de nuestros enemigos, que tiene que castigar al malo, y cuando Dios no lo hace nos sentimos frustrados con Él. O el Dios Papá Noel, o el Dios, ¿verdad?, Rey Mago, que nos tiene que dar todo lo que pedimos, nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestros caprichos, y cuando Dios no nos lo da, nos sentimos que Dios no nos ama. O podemos ver al Dios abuelito, ¿verdad? El Dios abuelito que nos mima, que nos cuida, que nos da todo lo que la gente que nos ama no nos da. No, Dios no es así. Dios no es Dios no es el mago de la lámpara que frotamos, sale el mago y nos da los deseos que pedimos. Dios no es así. Dios se sale de nuestros ajustes, se sale de nuestras percepciones, de nuestras imaginaciones. Cuando realmente estamos decididos a adorar a Dios tal y como Él es, o tal y como Él quiere ser. Cuando estamos dispuestos a decirle: Señor, me da igual cómo vas a actuar, no importa lo que hagas o lo que no hagas, no importa si me respondes o no me respondes, no importa si me das o no me das, no importa si permites o no permites, voy a seguir adorándote cada día de mi vida. Entonces estás conociendo a Dios. Dios es de esa manera. Adoramos a Dios no por lo que pueda darnos, no porque se ajuste a nuestra manera de pensar, no porque se ajusta a nuestra idea de cómo debería ser Dios. Adoramos a Dios porque Él es perfecto, porque nos ama y porque he entendido que Él jamás haría algo para dañarme. Y si algo permite mi vida, que para mí en cierto modo parece que sea malo, Dios tiene un plan perfecto, Él tiene un plan perfecto y Él va a cumplir su propósito en mi vida. Dice el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mi vida, Él va a cumplir. Y conocemos ese texto de Romanos capítulo 8, tan conocido, tan citado, ¿verdad? Que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. No es conforme a mi propósito, no es conforme a lo que yo me he creído, me he imaginado de Dios, cómo
cómo Dios tendría que actuar. No, deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Descansa en las manos de Dios. Si te entregas en las manos de Dios, si le dices, Señor, aquí está mi vida, haz lo que quieras con mi vida, te aseguro que los planes de Dios son mejores que los tuyos. De hecho, fijaos que dice la Biblia. La Biblia dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son pensamientos de bien y no de mal. Fijaos, lo que piensa de Dios, de ti, es pensamientos de bien. Él tiene ideas buenas hacia ti. Él tiene pensamientos buenos hacia ti. ¿Para qué? Dice, para daros el fin que esperáis. Así que podemos esperar cosas buenas de Dios y podemos entregarnos a la soberanía de Dios y podemos descansar en que Dios haga lo que quiera con nosotros, a través de nosotros, en nosotros. Podemos descansar en la soberanía de Dios porque Dios jamás hará algo que pueda dañarte. Dios es bueno, Él es maravilloso. Y entonces concluyo con esto, no te hagas ninguna imagen, pero tampoco te hagas ninguna semejanza. No te hagas una imagen imaginaria de Dios, porque también eso es idolatría. Si entiendes esto, si entiendes el servirle, el adorar a Dios, el entregarle tu vida a Dios, pase lo que pase, haga lo que haga, entonces tu corazón va a descansar. Dice, hay un texto de Isaías que dice, tú guardarás. Dios, dice, hablando de Dios, Dios guardará, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y luego dice, confiad en el Señor, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando uno realmente descansa en que Dios es bueno, cuando uno persevera en su manera de pensar, en que no importa lo que ocurra, Dios es bueno, Dios me ama, si esto que ha ocurrido no es como yo esperaba, si Dios no me dio lo que yo esperaba, si Dios no respondió como yo esperaba que respondiera, si Dios hizo o deshizo y yo no lo esperaba de esa manera, Dios es bueno. Cuando yo sigo pensando que Dios es bueno, cuando yo sigo pensando que Dios me ama, cuando sigo pensando que si esto Dios lo permitió es porque tiene un fin mejor para mi vida, algo mejor hay para mi vida, hay un plan mejor para mi vida, uno descansa, su corazón, ¿verdad? Se vacía de todo temor, de toda turbación, de toda ansiedad, todo estrés, y descansamos en Dios y vamos conociendo a Dios tal como es. Como aquellos 3 varones en Babilonia, aquellos amigos de Daniel, que cuando iban a ser arrojados a aquel horno de fuego calentado 7 veces, porque no querían adorar la estatua de Nabucodonosor, y aquellos varones fueron iban a ser arrojados a aquel horno de fuego, y le dijeron al rey, nuestro Dios puede librarnos del horno, y de hecho nos librará, pero aunque no lo librará, aunque Dios no nos librara de la prueba, aunque Dios no me diera lo que le estoy pidiendo, aunque Dios no sanara a mi familiar, a mi amigo, aunque Dios no me proveyera lo que estoy pidiendo que me provea, aunque Dios no abra esa puerta, ellos decían, si Dios no nos libra, seguiremos sirviéndole. No nos postraremos delante de ese ídolo. Seguiremos honrando a Dios. Seguiremos sirviendo a Dios. Seguiremos amando a Dios. Y ahí es cuando realmente rompemos toda imagen, toda idolatría en nuestra mente, en nuestro corazón. Estamos permitiendo a Dios que sea como Él quiere que sea. Un Dios soberano, un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, que siempre todo lo que hace es por amor a ti. Eso que no tenga ni la menor duda. Eso va a traer descanso a tu corazón. Si entiendes esto, va a traer descanso a tu corazón. Todo cuanto Dios haga va a ser por amor a ti y para beneficio tuyo. Ese es el propósito de Dios para tu vida. Por eso envió Dios a Jesús a morir por nuestros pecados. Por eso Dios ha preparado un lugar donde estaremos con Él para siempre, donde no hay enfermedad, ni muerte, ni llanto, ni dolor, etcétera, etcétera. Así que descansa en Dios. No te imagines a Dios de una manera u otra, porque Dios no se va a ajustar a tu manera de pensar de Él. Dios no se va a ajustar a la imagen que tú has creado de Dios. Ese no es Dios. Ese es un Dios que nos hemos inventado. Dios es mucho más grande, mucho más sabio, mucho más poderoso, mucho más glorioso y mucho más misterioso, pero también mucho más cercano. Que Dios te bendiga.